Hola, bienvenidas, bienvenidos a la sesión especial del día 30 de marzo de 2026, la última, la que cierra el ciclo y el libro y el mes de marzo, en el que hemos estado leyendo los apuntes, las notas del pintor Matisse a propósito del arte en general, de su proceso creativo, bueno, de muchos temas que le preocuparon y que él tuvo la capacidad de ir poniendo por escrito y que son los que nos han llegado a nosotras hoy. Em, Vamos a ver en esta sesión un poco el remate, ya digo, del libro que hemos estado leyendo en las cuatro sesiones anteriores y van a salir en esta última algunos aspectos que todavía no habían aparecido. Así que, bueno, por eso mi interés por rematarlo de esta manera, un poco extraordinaria y que os llegue para que, bueno, al menos yo tenga la sensación de que redondeamos el libro, ¿no? Me voy a esconder un poco para que haya más sitio para la pantalla y así lo vemos mejor. Bueno, en este capítulo, en esta sesión, vamos a ver algunos, ya digo, capítulos que no habíamos visto antes, como por ejemplo todo lo relativo a la ilustración de libros, a la ilustración editorial, a los llamados también libros de artista. Con esto ya sabéis que hay un poco de confusión, porque el libro de artista para algunas personas es, pues esto que vamos a ver, ilustrados, libros ilustrados por un artista de textos de otro artista. Y en otros casos lo que nos encontramos son con libros confeccionados de una manera especial y muy creativa por artistas, tanto texto como ilustración, ambos aspectos pueden estar realizados por la misma persona o no. Y en ese sentido hay un poco bueno, algunas diferencias, ¿no? Según el criterio de cada cual. En el caso de hacer el libro, pues nos encontramos con que a veces es un ejemplar único o una tirada minimísima, ¿no? Porque se construye todo el libro, ¿no? En este caso fue a través de una editorial el encargo, así que no, le llegó el texto y él pensó en cómo hacer, qué técnica elegir, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que intuitivamente, después de leer o no el texto, pues se le ocurría al respecto, ¿no? Uno de los primeros que ilustró fue este de Mallarmé, de poemas, y bueno, quizás es uno de los más conocidos o más divulgados. Y él comentaba esto, ¿no? En el libro que tenemos entre las manos, pues decía a propósito de este trabajo, habiendo llegado al final de esta ilustración de los poemas de Mallarmé, simplemente quisiera declarar, este es el trabajo que he realizado después de haber leído a Mallarmé con placer. Bueno, pues obvio, lo leyó y lo ilustró. Eh, sí que parece que, bueno, tenía cierta cercanía con Mallarmé, pero prácticamente no comentaron el conjunto de la obra, ¿no? Tuvo los poemas por un lado, mandó los dibujos, pero entre ellos no hubo demasiado intercambio de pareceres, ni siquiera con el editor, tampoco, en fin. Algunos de los dibujos previos ya nos daban a entender que la idea que él tenía en la cabeza era algo súper simple, como veis, una línea negra sobre fondo blanco. Son aguafuertes, esa fue la técnica que él eligió para hacerlos. Y como podéis ver, la mínima expresión, lo más sencillo posible en esa línea de trabajo que ya le hemos visto, ¿no? De máxima simplicidad, mucha elegancia y bueno, pues eso fue
lo que hizo. Os he copiado un poema que, bueno, luego si queréis cuando veáis la grabación, pues os paráis y lo leéis con calma. Eh, Son distintos temas los que trata Mayagame, pero mayoritariamente pues, son poemas amorosos, ¿no? Eh, Hay una atmósfera muy bucólica en todos ellos y el libro en general transmite un poco eso, ¿no? La naturaleza, la el amor, el placer, toda esta, toda esta vivencia que también Matisse intentaba, y ya nos lo ha dicho a lo largo de la lectura, ¿no? De su libro, lo hemos visto en varias ocasiones, mm, esta idea de transmitir paz, tranquilidad, placer a quien pueda ver sus pinturas, ¿no? Sus obras. Esto que tiene tanto que ver también con todo lo que pintó al principio de su carrera, cuando todavía estaba inmerso en el divisionismo, y en esos primeros cuadros en los que aparecía el concepto de Arcadia, ¿no? Del el paraíso, el lugar en el que hombres y mujeres viven desnudos, disfrutando de la naturaleza, de los frutos que dan los árboles, cerca del agua, en fin, toda esta cosa paradisíaca, ¿no? Que ya nos repetía que era su interés, ¿no? El transmitir esto al público. Bueno, en estos poemas lo que él va a hacer es eso, ¿no? Transmitir esto mismo, estas escenas, estas figuras donde, bueno, pues todo es voluptuoso, es muy suave, con muy pocos detalles, una línea y eso sí, una línea que se mueve, que parece que baila, ¿no? Que continuamente está en movimiento casi, ¿no? Podría ser una línea que va tomando distintas formas, ¿no? Caprichosamente. Y esa es un poco la idea de estos aguafuertes que él propuso para el libro de Mayagüez. Eh, la estructura del libro, bueno, estaba más o menos definida por la editorial, por el editor. Aún así, pudo hacer algún cambio, cuenta en alguna de las notas, ¿no? Pero bueno, prácticamente fue un libro de encargo y a eso se remitió Matisse, ¿no? Otro de los libros encargados por un editor, en este caso Fabiani, es Pasifae de Monterland, un libro especial para el que eligió también dibujos a línea. Eh, pero con un matiz diferente. En este caso, el fondo de todas esas ilustraciones sería negro y la línea iría grabada. Son grabados sobre linóleo. Una técnica sencilla, con mucha fuerza, bueno, me remito un poco si recordáis los grabados en linóleo de los expresionistas alemanes, por ejemplo, ¿no? La línea del dibujo de Matisse en este caso es mucho más suave, más elegante, más esencial, no tan expresiva, no tan fuerte, ¿no? Pero sí que tiene un estilo, yo creo que inconfundible, ¿no? Y en este movimiento que le da a la línea, lo mismo que lo habíamos visto en el libro anterior, este que es del 44, editado en el 44, tiene esta misma idea, solo que con otra técnica y el tema varía un poco, pero también la figura femenina aparece mayoritariamente en el libro. Eh, en este caso, eh, eh, también tuvo cierta posibilidad de cambiar cosas,
sobre todo en la cubierta del libro, ¿no? Lo demás venía un poco dado por la estructura ya de la colección, de la editorial, pero en este caso él tenía muchas ganas de que todo transmitiera algo como muy primario, ¿no? Una sensación de papel potente, ¿no? Y en la cubierta insistió en que esto fuera así. Así que eligió primero el color de la cubierta, que quiso que fuera azul, de un azul especial, eh, y también la textura de ese papel, ¿no? Entonces fue desechando posibilidades que le iban ofreciendo hasta quedarse con algo que le convenció porque era más parecido a un papel hecho a mano, por ejemplo, ¿no? Sobre el que destacarían las líneas blancas de las figuras de los delfines y el título, en fin. Así que pudo diseñar un poco, ¿no? Al menos la cubierta. Él ya tenía diseñada también la estructura del libro, las ilustraciones que iba a hacer, dependiendo, claro, del número de páginas, así que eso ya se lo daban casi hecho. Pero cómo iba a ir evolucionando el dibujo durante todas esas ilustraciones, ¿no? Así que, bueno, yo os voy a poner solo algunas, pero llevan esta misma línea, ¿no? El fondo negro del linóleo entintado y la línea blanca que dibuja con la gubia sobre el linóleo, ¿no? Esta parte que queda hundida es la parte blanca que destaca, hace ese contraste tan fuerte, ¿no? Entre negro y blanco. Y bueno, pues van a aparecer todas estas formas, ¿no? De un simple trazo blanco sobre un fondo absolutamente negro. Un simple trazo y ningún plumeado. Plumeado se refiere a sombreado, ¿no? Normalmente el sombreado en el linóleo, en el grabado en general, se hace a base de rayitas, ¿no? En este caso, muy pocas lo tienen, ¿no? Ay, perdona, me he saltado una, creo. Eh, pues eso, súper sencillo. Sí nos da también aquí la sensación de movimiento, de simplicidad completamente, ¿no? Hay un detalle a la hora de verlo ya montado, con las ilustraciones, el texto y tal, decía, me daba una sensación muy fúnebre con el negro, tanto negro de fondo, ¿no? Y dice, y entonces se me ocurrió introducir mayúsculas rojas. Así pues, negro, blanco, rojo. No está mal, ¿no? Dijo. Bueno, este toque rojo en las capitulares, ¿no? O en las mayúsculas que iniciaban párrafo, en este caso, pues es verdad que le da como un toque especial, ¿no? Bueno, ya me comentaréis cuando podamos hablar próximamente. Bueno, y eso, y como os decía, pues en un principio aparece con esta elección que él hace de la cubierta en azul y los grabados en negro dentro. En siguientes ediciones pues se ha hecho de distinta manera, pero bueno, eso él ya no lo controló, ¿no? Otro de los libros ilustrados, el Ulises de Joyce. En este caso fueron seis aguafuertes mm, originales, bueno, en el sentido de que mm, no se conocían, un poco como inéditos, ¿no? Y hechos es profeso para este libro. Con este libro ocurrió esto que os comentaba al principio. En unos casos se leyó los textos y en otros no. En este Ulises no se lo leyó. Pero sí se fue a leer La Fuente, la Odisea, ¿no? Así que tenía las referencias, tenía los personajes, pero no era la versión de Joyce. Esta ligera diferencia, bueno, parece que tampoco le preocupó demasiado y lo confesó, pues así, en una entrevista, bueno, este es de los primeros que hizo, en el 35.
y también hubo cambios con respecto al formato del libro. Em, si os fijáis en esta cubierta, hay un dibujo suyo y, bueno, está estampado en la propia piel de la cubierta, ¿no? Aquí se ve mejor. Y bueno, pues eso, como una especie de reloj. A mí me da la sensación también un poco brújula, ¿no? También algo planetario, ¿no? Bueno, los bocetos de estos dibujos sí se conocen y he puesto algunos de ellos. Em, y van en la misma línea, ¿no? Se supone que en el boceto, bueno, mientras va teniéndolo claro y tal, ensucia más, pero finalmente sería una línea muy simple, muy movida, muy clara de cada una de las figuras, ¿no? Dice, mis dibujos son una especie de acompañamiento a la obra de Joyce. He sabido que se alegró al enterarse de que trabajaba en su obra, pero ignoro si está al corriente de mi punto de vista. No supo si los había visto o no hasta después de editado. Y bueno, él siguió con su trabajo, entregó sus ilustraciones y ya está. Tampoco parece que hubiera mucho intercambio entre escritor e ilustrador, ni bueno, ni debate, ni en fin, no hubo mucho más, ¿no? Bueno, pues algunos de los bocetos para este Ulises, en el que aparecen figuras mm, muy de contorsionistas, ¿no? Como un poco de circo. Y haciendo referencia, como digo, a los personajes que aparecen no ya en el Ulises, sino en en la Odisea, ¿no? Bueno, pues eso, otra de las eh, facetas de Matisse, que es esta línea de trabajo en lo editorial. Y otro de los libros que él tuvo entre manos ya era más personal, más libro de autor o libro, mm, bueno, para explayarse como artista, ¿no? De hecho, lo firma él solo, no hay textos y son eh, dibujos hechos con tijeras, ya sabéis, de esta fase en la que abandona un poco, deja un poco de lado el pincel y toma las tijeras para dibujar. Esto supone necesariamente una simplificación de de las ilustraciones, en este caso, de las ideas, de las formas, y parte de una idea que a él le interesaba mucho y que no me voy a detener porque no da tiempo, pero sí, eh, por lo menos que lo tengáis en cuenta. Él estaba viendo la manera de unir dos cosas que le preocupaban y que eran imprescindibles desde siempre para su trabajo: la línea y el color, el dibujo y el color. Eso en muchos casos es una lucha, ¿no? ¿Quién tiene más poder o más visibilidad, uno u otro? Lo hemos estado comentando a lo largo bueno, de todo nuestro recorrido con distintos artistas, ¿no? En unos casos prevalece más una que otra y en este caso de Matisse él se lo plantea y para él es como una especie de desequilibrio, una preocupación en cada trabajo que acomete, ¿no? Y de repente eh, ve un poco la solución, ¿no? Dice, se me ocurrió la idea de los papeles recortados para poder así asociar el color y el dibujo en un mismo movimiento.
con este trabajo de pintura con las tijeras, con papeles pintados y recortados, de pronto podía hacer esto, ¿no? Línea y color se unían, se unían inevitablemente. Aparecen formas de colores planos con una forma determinada que va dando con las tijeras. Así que necesariamente se simplifica todo. La línea y el color ya van en un solo movimiento, como él dice, y también es necesario para esta forma de dibujar simplificar al máximo las formas, ¿no? Así que lo vemos claramente aquí en este boceto para las vidrieras, ¿no? Que parece que como que descubre un mundo nuevo, ¿no? Esta maqueta es del 52, él ya había hecho cosas antes, así que bueno, va haciendo un recorrido. Y en ese recorrido le llega el encargo, bueno, la posibilidad de hacer en el taller de un amigo editor, un conocido, de Terrián, una publicación eh, solo para él y a su capricho, ¿no? Casi sin ninguna restricción. ¿Y qué elige? Pues elige hacerlo con esto, ¿no? Hacerlo con papeles recortados y referidos, explica él, eh, al mundo del circo, a los recuerdos que él tiene del circo y a las leyendas populares y también a los viajes. Recuerdos que él tiene de todas esas cosas. Con todo ese bagaje realiza 20 láminas para esta publicación que titula Jazz. Eh, Aparece en el año 47 y empieza en realidad, pues años antes, en el 43 ya está preparando, ya llega el encargo o la idea del editor, la propuesta del editor y empieza ya a hacer bocetos y pruebas y tal. Em, este, este libro que parece como un caramelo, ¿no? Y que lo acometió con muchísima ilusión y con mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Sin embargo, no estuvo muy satisfecho de él durante mucho tiempo. Tuvo muchísimas dudas. En una de las cartas que aparecen en el libro, em, de diciembre del 47 ya dice, el libro ya había aparecido y dice a su amigo André, te agradezco tu franqueza en lo que se refiere a jazz. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. A pesar de todos los desvelos y preocupaciones que me ha causado, no he conseguido lo que pretendía. Decididamente es un fracaso. Eso es lo que él pensaba de este libro que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Esta es una de las páginas en las que podemos ver texto manuscrito por Matisse y enfrentado a ese texto la ilustración correspondiente. En este caso es la figura de Ícaro, que ya hemos visto en distintas ocasiones. Y por supuesto, la ilustración siempre a la derecha, porque en edición, pues ya sabemos que es la página que se ve más, que se ve mejor, más pronto, más rápido, tiene más protagonismo, ¿no? Y este es el esquema del libro. A lo largo del mismo van apareciendo distintas composiciones hechas de la misma manera, con papel pintado y tijera. Y bueno, y continúa en su carta, por ejemplo, a André y en otras fechas también. Quizá, porque es un fracaso, ¿no? ¿Por qué lo considera un fracaso? Dice, como que no funciona, para él no funcionaba. Dice, quizás sea la transposición al libro lo que lo echa todo a perder y arrebata la sensibilidad sin la cual lo que yo hago es igual a nada.
él había probado todo esto, todos estos recortes, formas, etcétera, todos los ensayos, bocetos, todas las pruebas, las había hecho en grande, colgadas de la pared en la habitación, como le hemos visto trabajar muchas veces en fotografías, ¿no? Claro, al reducirlo a un tamaño más pequeñito, necesitando más detalle, a lo mejor, eh, para él no era lo mismo y no acaba de convencerle. Hay una de las ediciones que se han hecho de, de las ilustraciones puestas en otros formatos, no página de texto e ilustración enfrentadas, sino, bueno, de otra manera, ¿no? Como veis aquí. Y bueno, igualmente es quizá por ahí por donde iban los tiros, ¿no? Que el tamaño importa, ¿no? O a él le importaba, ¿no? No le decía mucho así tan pequeñito, ¿no? Las ilustraciones se expusieron en una librería de París y gustaron muchísimo. Fue un éxito la exposición y el libro estaba ya allí editado para su compra, ¿no? Allí ya se vio que iba a ser un éxito. Aún así, él se resistía a creerlo, ¿no? Por lo que comenta. Años después se hizo otra exposición, creo que fue en el Museo Picasso de Málaga. Y bueno, también se pudo disfrutar de sus ilustraciones. En otro lugar de la carta, de una de las cartas, justo antes de la exposición, expliqué a Teriat, el editor, los escasos puntos de contacto que me unían a esta obra. Y he aquí que ha sido un éxito sin precedentes, que el libro hará época, etcétera, etcétera. Él como que no acaba de creérselo, ¿no? Esto es lo que le dice el editor y bueno, y cómo recibe el público que tiene oportunidad de verlo el trabajo, ¿no? Pero aún así no está muy convencido. Bueno, esta es como el planteamiento general, esto sería lo que sale de imprenta, ¿no? La plantilla general en el que están todas las páginas, luego esto se imprime y se va cortando y ensamblando para encuadernar. Pues, como veis, bueno, no sé, a ver qué os parece, ya me contaréis también cuando nos veamos. Mala pinta no tiene, para mi gusto, ¿no? En mi opinión. Bueno, vamos a ver por separado algunas de ellas. El, el texto es muy libre también, está, como os decía, manuscrito por él. em, y vuelve un poco a estas ideas de la conexión con la naturaleza, eh, el universo también femenino de la pareja, ¿no? De esta Arcadia otra vez. Mm. Y siguió haciendo papeles recortados. Después del libro, bueno, pues salieron más proyectos y él siguió en esta senda del recorte, del recorta-pega, y en este caso, pues con distintos temas, ¿no? El de jazz se quedó allí como con una sensación un poco de fracaso para él, a pesar de las cifras. Pero estuvo haciendo pues estos desnudos, por ejemplo, los desnudos azules del que, bueno, especialmente hay algunas de las obras de la serie que se han difundido más o se conocen más, pero bueno, las reconocemos en cualquier caso, seguro, ¿no? O esta otra de la sirena y el periquito, ¿no? Este juego que hace entre estas dos figuras
de la sirena aquí y el periquito que a los que les cuesta encontrarse y conectar y, bueno, tener un encuentro, ¿no? Eh, y disfrutar en mitad de la naturaleza y de eso, de otra vez de un poco la Arcadia, ¿no? Eh, Está también, en fin, tiene un montón de obra de papel recortado y quizá también una de las más conocidas es esta del caracol. Y en este caso habla también de esta idea de contrastar o contraponer la figuración a la abstracción. Dice que para él eso no existe, que él es figurativo, él nunca se ha considerado un artista abstracto. La referencia suya clarísima está en la naturaleza, en lo figurativo. Y otra cosa es que en ese camino, en el del dibujo y del color, la forma pues quizás eh, se pierda, ¿no? O se diluya, o en fin. Bueno, la gavilla también muy conocido. Bueno. Y el resto de su vida siguió ya con los papeles recortados, con la pintura con tijera, pero con la misma actitud que declaraba tener cuando todavía pintaba con pincel. Esta idea de que en cada momento, en el momento de empezar un cuadro, de enfrentarse al lienzo en blanco, decía esto, ¿no? Tengo la impresión de que es la primera vez que pinto, es como el eterno aprendiz, ¿no? El eterno estudiante, la humildad de afrontar algo como si empezaras, ¿no? Y a ver qué me encuentro, a ver qué descubro esta vez, ¿no? Bueno, sabéis que recorrió muchas zonas de la costa francesa, que vivió en distintos lugares. Le hemos ido viendo, ¿no? sus cambios de taller y de casa. Y uno de los más, quizá más especiales fue este de Coyú. Eh, bueno, me he recreado por también las connotaciones que tiene para nosotros por ser el lugar en el que murió Machado y murió su madre. El momento es en el que tuvieron que salir de España con lo opuesto y llegaron a Coyur pues como si llegaran a un poco a un sitio seguro, entrañable, acogedor, que les dio la facilidad de, bueno, de relajarse y finalmente morir allí y descansar, ¿no? Con respecto al pueblo de Coyuc también, mm, referido igualmente a su pintura, decía, el truco está en combinar colores complementarios o cálidos con fríos para crear un contraste que hace que los tonos sean más vivos. Por ejemplo, rojo con verde o naranja con azul, ¿no? Como dándonos claves de cómo consigue la luminosidad, la viveza del color, ¿no? La alegría que le pone a sus obras. Y unido a eso, la forma, ¿no? Esto es el color, el dibujo lo hace con el propio color, ¿no? Así que ahí también interviene todo eso que él ha estado trabajando durante años en las formas sinuosas, ¿no? Esas líneas que se mueven continuamente y que tienen su inspiración en hojas, ¿no? En hojas de palmera o de cactus o de, en fin, y que va tomando como plantillas casi, ¿no? Bueno.
En una de las casas, en una de las casas que fue hotel en la época de Matisse y donde él vivió, pues hay esta placa, 1905, que fue la primera vez, me parece que llegó por allí, que pasó unos días o semanas, y además en compañía de otros artistas allí en Coyuc. Bueno, al cabo del tiempo, este interrogante también para muchos artistas y en el caso de Matisse también con todos los avatares familiares que tuvo que vivir cuando pues detuvieron primero a su hija, luego a su esposa. eh, bueno, un poco de incertidumbre, ¿no? Con respecto a, primero a sus vidas, por supuesto, ¿no? Pero también al patrimonio, ¿no? Que él iba acumulando y que, bueno, en algún momento, pues no vio claro qué iba a pasar ahí, ¿no? Afortunadamente estaba su hijo Pierre, que se hizo cargo de todo, que siguió en el mundo del arte y que finalmente, pues, primero alquiló locales para exponer obra de su padre y de sus colegas y amigos, y finalmente tomó la decisión de tener un local propio y poner su propia galería y, por supuesto, allí expusieron pues obras eh, su padre y amigos entrañables como Calder o Miró o un montón de gente más. Incluso el propio Picasso, ¿no? Que sabéis que tenía cierta rivalidad y que cuando le anunciaba su visita, Matisse decía, ya viene este a copiar. Bueno. Aún así se compraron mutuamente cuadros y se tenían mucha admiración mutua, ¿no? Bueno, pues esta es la galería de Pierre. Y bueno, lo que hemos visto durante este recorrido de Matisse, ¿no? Resumido un poco en esta frase, en esta cita. Ya le vemos aquí relajado y rodeado de muchas de sus obras. He trabajado a lo largo de mi vida ante los mismos objetos. Un objeto es un actor. Un buen actor puede actuar en 10 obras diferentes y un objeto puede jugar un papel en 10 pinturas diferentes, ¿no? Ya lo hemos ido viendo como todos esos recuerdos que se traía de los viajes, de las escapadas, pues iban apareciendo en distintos cuadros y muchas veces es reconocible eh, ese objeto efectivamente como un protagonista más de su pintura, ¿no? Bueno, pues esta fue su última morada en Niza y donde está el museo, Museo Matisse, que está operativo y visitable, así que si os da por ir a esa zona del Mediterráneo tan preciosísima y con una luz tan especial, pues mira, nunca está de más pasar por allí, ¿no? Y descansan sus restos con los de su esposa Amélie en el cementerio de Niza también. Y también, claro, se puede visitar. Pues nada, nos despedimos aquí de Matisse, de él, de su pintura y de las notas sobre arte de su libro, que yo creo que hemos disfrutado y que ha sido pues un gusto leer y meterse un poco más en su mundo con sus comentarios, sus opiniones, sus enseñanzas, ¿no? Como profesor de arte y bueno, pues para mí desde luego delicioso. Así que espero que para vosotras haya sido también de provecho y os haya aportado datos e información y cariño por Matiz. Un abrazo a todas y hasta pronto. Recordad que nos vemos
el día 6 creo que es. Bueno, adiós, que disfrutéis el descanso.